Buenos días, muchísimas gracias por esperarnos. Estamos por dar inicio a nuestra conferencia magistral con el doctor Javier Medina Luque. El doctor Javier Medina Luque es catedrático y director de investigación del Departamento de Alimentación y Nutrición de Estudios de Ciencia de la Salud de la Universidad Oberta de Barcelona. Permítame que se me desapareció el... Es director de la Cátedra UNESCO de Alimentación, Cultura y Desarrollo y presidente mundial de la International Commission of the Anthropology of Food and Nutrition, investigador principal del Food Lab, grupo de investigación interdisciplinario en alimentación, sociedad y salud. También es autor o editor de una veintena de libros y casi 200 artículos científicos publicados en revistas internacionales y publicaciones especializadas. Entre sus temas de especialización ha presentado una en particular atención a temas como la alimentación, gastronomía y vino especialmente, el patrimonio, el turismo y el desarrollo socioeconómico local. Fue miembro del equipo redactor de la candidatura de la dieta mediterránea como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, UNESCO 2010. Es miembro del Consejo de la Alimentación de Cataluña, Generalitat de Cataluña, España. Ha recibido los premios Andrés de Irurjo, Gobierno Vasco de 2002 y en 4 ocasiones el Gourmet World Cookbook Award, Orebro 2005, París 2012 y 2013. El día de hoy nos presenta la conferencia El vino como producto ligado al territorio y al desarrollo socioeconómico local, construcción de territorios y turismo en lo gastronómico en regiones vitivinícolas. Bienvenido, doctor, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Iniciamos la charla, no sin antes agradecer la invitación a las instituciones organizadoras, a la UABC, al COLEF y muy especialmente la persona de la doctora Bringas, a quien conozco desde hace tiempo y que ha sido pues, el referente en relación conmigo a la hora de organizar esta inauguración. Hoy, como ven, vamos a hablar del vino como eje, del vino como centro ligado a diferentes temas, entre los cuales se encuentra de manera muy destacada el turismo. Vemos que el vino forma parte, en tanto que eje alrededor del cual rotan muchísimas cosas, forma parte del desarrollo socioeconómico deseado en toda sociedad, de todo aquello que está ligado a un territorio, y eso implica también todo aquello que está ligado a una identidad o a diferentes identidades, principalmente locales, que se van construyendo, gracias, a partir de determinados elementos como el vino. Y vemos también que cuando hablamos de vino hablamos sin duda de muchísimas otras cosas que se encuentran directamente implicadas con él, con lo cual a partir de aquí iremos viendo determinados temas que nos van a ir llevando por caminos, bueno, a veces insospechados, ¿no? Quiero aclarar otra cosa además antes de empezar, y es que casi, creo, no voy a hablarles de México. Pues no tendría ningún sentido, ¿no?, que venga yo a hablarles a ustedes de México, que conocen muchísimo más y mejor que yo la realidad mexicana, las distintas realidades mexicanas ligadas con el vino. A pesar de que llevo bastantes años trabajando en México y en diferentes lugares, pues sí que he preferido dar otros distintos puntos de vista, porque sobre todo, bueno, pues hablar de vino en México pues implica hablar principalmente de Baja California, implica hablar muy principalmente del Valle de Guadalupe, ¿no? Y además hay voces mucho más autorizadas que la mía a lo largo de estas jornadas, ¿no? Por lo tanto, voy a intentar no hablarles de México si puedo, y ver de todas maneras otras perspectivas que veremos que nos pueden servir de ejemplo y de guía para
interpretar también con esa luz la realidad mexicana, veremos que los distintos desarrollos y las distintas situaciones pues finalmente van a tener mucho que ver con las realidades mexicanas que estamos viviendo alrededor tanto del vino como del turismo. Por lo tanto, nos dedicaremos principalmente a revisar casos internacionales en los cuales he tenido alguna participación en algún momento y que nos pueden servir de ejemplo y de guía para interpretar otras cosas, que ya veremos más tarde. Por el momento, empezamos con el turismo gastronómico, ¿no? Vamos a hablar de vino y evidentemente hablar de vino implica hablar de muchas cosas, entre ellas la gastronomía, ¿no? ¿Qué sería el turismo gastronómico? ¿Qué es y qué incluye? Bueno, pues no les voy a aburrir, pero aquí tienen, entre esta y las siguientes diapositivas, tienen toda una serie de definiciones de turismo gastronómico que van a ver que en muchos casos pues coinciden o no coinciden tanto. Y vemos que a pesar de que el estudio de la gastronomía y dentro de la gastronomía el vino, ahora veremos por qué, es un estudio relativamente reciente, sobre todo si lo comparamos con los estudios sobre turismo y su historia, vemos de todas maneras que sí que se ha trabajado mucho en las distintas definiciones, ¿no? Y entre todo ello, que tampoco les voy a aburrir con ir a todas las definiciones, podríamos simplificar muchísimo y decir que el turismo gastronómico sería aquel que tiene la gastronomía como primer o muy destacado incentivo del viaje. Y todo ello teniendo en cuenta que sobre un 30%, según Hall en 2002, por lo tanto recuerden que este cálculo tiene muchísimos años, ya tiene 20 años, el gasto de viaje turístico se da en alimentación alrededor de un 30%. En estos momentos algunas investigaciones, entre ellas algunas de las que estamos llevando a cabo nosotros, están aumentando ese porcentaje en un 35 o incluso más. Yo diría que nos estamos llegando en algunos casos, en algún tipo de viaje, hasta incluso el 40%. No me atrevo a afirmarlo con total rotundidad porque no tengo datos definitivos, pero les diría que nos estamos acercando más a un 40 que a un 30. Por lo tanto, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de algo muy destacado en relación con el turismo, de un rubro muy importante en relación con la parte socioeconómica de aquello que el turismo significa para los territorios, ¿eh? Pasamos al turismo del vino. ¿Qué sería entonces el turismo del vino? Pues sería aquel tipo de turismo cuya principal intencionalidad de viaje es el vino en cualquiera de sus facetas. Dense cuenta que es principal, así que debe ser muy principal. Se encuentra dentro de la categoría entonces de turismo gastronómico y por lo tanto de turismo cultural. Y aquí entra otro punto importante, y es que otra cosa que no podemos olvidar en ningún momento es que el turismo gastronómico y el enoturismo o turismo enogastronómico es turismo cultural, finalmente. Las personas que se mueven en relación con el vino y los territorios, en este caso, por aquello que se mueven es por acercarse a la cultura del vino, por conocer los territorios, por conocer la historia, por conocer la cultura, las formas de elaboración, la relación del producto con el territorio desde un punto de vista cultural. Por lo tanto, cuando hablamos de turismo gastronómico, de turismo enológico y de turismo enogastronómico, estaremos hablando de turismo cultural siempre. La gente no va a tomar. La gente cuando sale al territorio no va a tomar. Va a conocer. Y además toma. Y además cata. Pero va a tomar, va a otros lugares. Normalmente la gente no va al Valle del Guadalupe a tomar simplemente. Va a conocer el valle. Va a hablar con su gente, va a ver cómo y por qué se produce ese producto en ese lugar. Por lo tanto, turismo cultural, yo creo que sin lugar a dudas. Esta tampoco es una definición que tenga tanto tiempo. Y este nexo entre el turismo
del vino o de la gastronomía con la cultura tampoco tiene tantísimo reconocimiento desde tanto tiempo atrás. Por lo tanto, vemos que en muchas cosas nos encontramos en lugares que están en construcción todavía, o a los que se ha llegado desde no tanta trayectoria. Y a partir de ahí pues podemos hablar de muchísimas cosas más, ¿no? Pues de turismo de licores espirituosos, ¿no? Pues el de tequila, de mezcal, está muy de moda ir a ver a los productores mezcaleros últimamente, ¿no? Sobre todo, seguramente más de uno de ustedes pues se haya incluso acercado a ver algún productor, ¿no? El coñac, el whisky, las cervezas, las infusiones, el té, el café, ¿no? El té y el café sobre todo, pues tienen ahí Chiapas, ¿no? Y tienen ahí Oaxaca, bueno, incluso el agua, ¿no? Como bebidas. Pero vemos sobre todo que siempre, en todos los casos, se tratará de productos ligados a territorios específicos, por lo tanto a lo local, y como parte de su acervo cultural, y es algo que no podremos olvidar. Pero también nos surgen otras preguntas, ¿no? Pues, ¿qué aporta el turismo enogastronómico? Claro, gran pregunta, ¿no? Porque si vamos a hacer turismo enogastronómico o vamos a gestionar turismo enogastronómico en territorios, pues ¿qué nos aporta, no? Pues aporta por un lado desestacionalización. Es un turismo que no se concentra en una determinada época, que tiene sus puntos álgidos y puntos más bajos, pero que es relativamente continuado. Por lo tanto, la gente puede visitar esos territorios y puede visitar esas bodegas o puede visitar esos restaurantes en diferentes momentos del año y puede encontrar cosas distintas. Por lo tanto, no solo desestacionaliza, sino que además en diferentes momentos puede aportar cosas distintas, ¿eh? Evidentemente está relacionado con la cultura. Tienen siempre, disculpen, tienen siempre una menor carga de personas que otros tipos de turismo. Comparemos, pues no lo sé, pues el turismo de sol y playa, ¿no? Como referente, ¿no? Pues evidentemente es un tipo de turismo que interesa a menos gente, que se mueve principalmente en zonas rurales y que pues mueve menor cantidad de personas, a pesar de que sí que podemos considerar que tiene un mayor gasto en general y por persona y día. Por lo tanto, es un tipo de turismo que mueve más dinero y menos gente. Tiene un consumo relativamente integrado. Vemos que el turismo del vino no puede separarse de otros sectores, por lo tanto, pues quien se mueva a los territorios tiene relación con la hotelería, con la restauración, con el pequeño comercio. Nos encontramos ante un turista, como decía, que no va a tomar, por lo tanto es un turista relativamente bien informado, que en muchos casos sabe lo que busca, en muchos casos yo diría que bastante a menudo sabe lo que busca, sabe a dónde va, se informó previamente, sabe qué bodegas ofrecen la mejor visita, por ejemplo, ¿no? Sabe a dónde ir y el boca a oreja se va moviendo. Por lo tanto, pues dicen, hay bodegas que tienen muchas más visitas, pues por algo será, ¿no? O porque tienen alguna cosa particular, porque tienen producciones de vino especialmente significativas, porque tienen hermosas vistas, porque tienen hermosas viñas, porque tienen una buena visita, porque tienen buenas explicaciones, porque tienen buenos contextos, ¿no? Que nos enmarcan el vino no únicamente en tanto que producto que se puede degustar, sino que producto que pertenece a un territorio y que forma parte de un discurso que se ha construido en ese territorio. Por lo tanto, vamos en busca de historias en muchísimos casos. Una cosa horrible es, por ejemplo, cuando llegamos a una bodega y nos explican pues todo el proceso del vino, ¿no? Pues el vino se hace así, se recoge aquí, se lleva allá, se transforma de esta manera y finalmente se pasa pues para las fermentaciones aquí y allá y tal. La primera vez pues está bien, pero la segunda vez cuando te explican exactamente lo mismo de cómo se produce el vino, bueno, pues aún, pero la tercera y es, bueno, pero ¿pueden explicarme algo más, ¿no? Necesito, ¿qué significa el vino en su bodega? ¿Por qué su bodega hace vino? ¿Desde cuándo hace vino? ¿Cuál es la incardinación de todo esto en su territorio? ¿Cuál es su discurso? ¿Qué significa para usted hacer vino, ¿no? Ya sé cómo se elabora el vino. Lo que quiero es saber por qué usted elabora vino y qué significa hacer vino aquí,
para su bodega y para su territorio. ¿Cuál es su cultura del vino finalmente, ¿no? Por lo tanto, vemos que tenemos ese turista bien informado y finalmente tenemos un apoyo a las producciones locales que es muy importante. Veremos un poquito más adelante cómo de importante puede llegar a ser. Por lo tanto, en este caso, con la gastronomía en general, vemos la gastronomía como recurso turístico que se encuentra justo en el centro de muchísimas cosas, ¿no? Desde la transmisión de cultura, el impacto económico, pues complementario a otros productos turísticos, etcétera, etcétera, etcétera. La gastronomía en este caso, incluyendo el vino, se plantea como eje. En muchos casos vemos que todo este turismo gastronómico tiene implicaciones que nos llevan también por caminos particularmente interesantes. Y es que también tiene una distinta visión de género y una valorización del rol femenino que no se da en otros sectores turísticos, por ejemplo. En muchos casos, y hablando de turismo gastronómico, pongamos por ejemplo en Europa, el que se ha desarrollado pues en Francia, en Italia, en España en las últimas décadas, vemos que es un turismo que acerca a la persona interesada al lugar donde se produce, a los lugares de producción. En este caso, en esas granjas, pues ya desde los años 80 sobre todo, fueron las mujeres quienes se fueron encargando de atender a los turistas, porque era algo absolutamente subordinado en ese momento, ¿no? Pues era algo que no interesaba mucho. Bueno, pues puede venir alguien, nos puede servir como complemento, está muy bien, pues ya la señora lo atiende, ¿no? En ese caso, pues las mujeres empezaron a hacerse cargo no solamente de atender a las personas, sino de desarrollar todo ese producto turístico ligado a sus unidades productivas. ¿Qué es lo que ocurrió en muchos casos? Pues que sobre todo a partir de los años 90, pero ya sobre todo en los últimos años, todo esto ha ido despegando. Las visitas han ido creciendo, 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 y finalmente se ha convertido no en una actividad necesariamente complementaria, sino en algunos casos en una actividad principal que se ha colocado ya a nivel de la producción directamente de la unidad productiva o de la granja, ¿no? Por lo tanto, pues ya no es algo tan secundario, no es algo tan complementario, sino es algo que ha tomado un rol bastante más protagónico, con lo cual esas mujeres, sobre todo, han ido ganando protagonismo dentro de la misma unidad familiar y sobre todo protagonismo socioeconómico, ¿no? Vemos pues cómo las mujeres se convierten no solamente en las encargadas de sacar adelante todo eso, sino en las prescriptoras del territorio, ¿no? Pues son quienes conocen el producto, son quienes recomiendan cuáles son los mejores lugares para que puedan salir a comer o a cenar o a desayunar, los mejores lugares para visitar, las que dan las recetas, ¿no? Las que se encargan de preparar en algunos casos pues las cenas, ¿no? Porque la mayor parte del día la gente está fuera, pero sí que se acostumbra a cenar seguramente en el lugar, ¿no? Las que se encargan de pues tener a punto todo, son las que tienen el contacto directo y sirven de puente entre el turista y el territorio. Por lo tanto, son activadoras de todo ese comercio, de todo ese contacto y de todo ese nexo cultural sobre el que, como verán, no nos estamos moviendo. Decíamos sobre todo pues cómo desestacionaliza, ¿no? Pues aquí tenemos el ejemplo de Cognac, de la región de Cognac en Francia, donde tenemos aquí una de las noticias, ¿no? Que dicen, en Cognac los alambiques activan el turismo de invierno, ¿no? Pues sí, pues no solamente se trata de turismo de verano, sino que se está utilizando este tipo de turismo como un turismo que lleva gente fuera de temporada. Lo que nos interesa, cuando hablamos de personas relacionadas con el turismo, hay que especificar bien lo que significa desestacionalizar. Desestacionalizar no significa repartir la gente que tenemos habitualmente pues en las épocas fuertes, ¿no? Por ejemplo, el verano, durante todo el año. No, significa tener a toda la gente que queremos en las épocas fuertes y además que venga la gente mucho durante todo el resto del año. Eso es desestacionalizar. Y en este caso vemos que en muchísimos casos lo estamos consiguiendo con este tipo de turismo. La activación económica continúa dándose porque las visitas continúan dándose, porque el interés continúa estando.
y porque podemos encontrar bastantes cosas que no podemos encontrar en otros momentos y que siguen siendo atractivas, con lo cual es otro aliciente más para los territorios porque seguimos moviéndonos en ese mismo contexto, ¿no? Tenemos aquí un pasaje de Elena Spage en uno de sus conocidos artículos sobre turismo gastronómico que nos dice: los paisajes, los productos, los platos, la cocina de un territorio, cuando se patrimonializan con éxito, se convierten en verdaderos recursos turísticos, comparables a otros elementos del patrimonio cultural. Por lo tanto, esta patrimonialización construida de la cultura de la alimentación tiene lugar cada vez más en el contexto del turismo y el discurso del desarrollo local a través de él. Esto lo decía Elena Spage en España hace muchísimos años ya, ven que tiene casi 20 años ese artículo y esa cita. Y es cierto, esas patrimonializaciones, esos vínculos de la alimentación con la cultura, cada vez se dan más en el ámbito del turismo y cada vez es más difícil huir de lo turístico en relación con todas esas patrimonializaciones y con todos esos nexos del alimento con la cultura. Con lo cual, ahí tenemos también un doble filo al cual es necesario poner atención. El turismo tiene su parte buena y el turismo tiene sus partes malas, o sus partes como mínimo que necesitan de una gestión muy específica. Y a partir de ahí hay que tenerlo en cuenta. Pero vemos que es algo de lo que es difícil escapar, porque vamos cada vez más en esa línea. Eso que tienen acá es un estudio nuestro, un estudio que estuvimos haciendo a nivel cualitativo en relación con el turismo gastronómico entre los años, pues más o menos 2011 y 2017, con diferentes intervalos en medio. Es un estudio que todavía no está publicado porque no lo consideramos terminado. Nos agarró durante un momento dado la crisis socioeconómica que empezó en el año 2007 y que pues nos llevó durante bastantes años, y en segundo lugar nos agarró la pandemia, con lo cual tuvimos que ir pues haciendo lo posible pero en medio. Pero les explico un poco la filosofía. Se trataba de un estudio cualitativo que seguía unidades turísticas, es decir, pues familias, grupos de amigos, etcétera, etcétera, que salían desde, pues en este caso desde mi ciudad, salían desde Barcelona y se iban hacia el norte de España, siempre más o menos en la misma época, en este caso alrededor de la Semana Santa, porque es un espacio que nos interesa, porque no es estival y no es tampoco un fin de semana, por lo tanto nos da un poco de juego entre medio, y iban más o menos hacia la misma zona. Ahí estuvimos haciendo un seguimiento pues con diferentes fichas, ¿no?, en las cuales con todo el apoyo de esas personas pues nos iban anotando a dónde iban, qué comían, qué gastaban en cada momento en alimentación relacionada con el territorio. Evidentemente, si alguien iba un día a comer pues en un conocido fast food, pues tampoco nos interesaba tanto, aunque también se registra. Pero sobre todo, cuál es el gasto y cuál es el tipo de alimentación hacia donde se iba. Por ejemplo, pues se va a restaurantes típicos, más o menos baratos o caros, se compra souvenir gastronómico, ¿no? Pues ese tipo de cosas, como pueden ver aquí, pues es lo que se recogían en esas fichas. De ahí sacamos bastantes conclusiones. Y es que, por un lado, vemos que el gasto por persona y día se estaba moviendo a unos niveles que no nos esperábamos. En el caso que hemos ido viendo, se movía entre los 80 y los 100 euros, que en estos momentos con la paridad pues son entre 80 y 100 dólares diarios por persona y día. Únicamente en este tipo de productos, en alimentación. Únicamente en restaurantes, únicamente en visita a museos relacionados con lo gastronómico, con la alimentación, principalmente museos del vino, porque pues es lo que suele haber, ¿no? Compra de souvenirs gastronómicos, activación del comercio local. Por lo tanto, no estamos hablando de cualquier cosa. Y en segundo lugar, estamos viendo que hay un fuerte incremento de la conversión del souvenir turístico en souvenir enogastronómico. ¿Por qué? Pues
Pues porque cada vez se valora más, por un lado, aquello relacionado con el territorio, y la alimentación y el vino tienen una muy marcada relación con el territorio, y en segundo lugar también porque es algo fungible, es algo que se puede consumir, te permite rememorar ese viaje o mostrarle a los demás las características del viaje que hiciste, es algo que evidentemente vino de allá, porque lo dice claramente de dónde viene, y sobre todo lleva el territorio a las personas, ¿no? Permite rememorar o permite mostrar. Y sobre todo es fungible, no es necesario que esté ahí para toda la vida, ¿no? Como un plato de cerámica o cualquier otra cosa, sino que pues se termina y puedes ir a por más, ¿no? Con lo cual también es un aliciente. Vemos por lo tanto que cada vez más nos estamos dirigiendo hacia este tipo de relaciones con el producto, dentro de lo cual el vino tiene un protagonismo muy particular, porque podemos decir que si a pesar de todas las indicaciones geográficas protegidas de todos los productos, si algún producto tiene una relación particular con el territorio, muy intensa, muy íntima, es el vino. Por lo tanto, estamos hablando siempre de alimentación y de productos ligados a un territorio, ¿no? Y del vino de manera muy particular. Esta es una frase de Manuel Vázquez Montalbán, un escritor español que murió hace ya unos cuantos años, pero que él decía que un pueblo que no bebe su vino ni come su queso tiene un grave problema de identidad. Él en su momento, esto estamos hablando de los años 80, pues lo decía con... los 80, en esto creo que eran los 90, si no recuerdo en el contexto de esta frase, él lo decía con una intencionalidad bastante concreta, y es que él es un escritor catalán, y él siempre se extrañaba de que cuando iba a un restaurante, imagínense, pues en Barcelona o en cualquier otro lugar, siempre le ofrecían para beber pues o Rioja o Ribera del Duero. Entonces él decía, pero discúlpenme, en Cataluña hay 9 denominaciones de origen vitivinícolas. ¿Por qué me ofrecen vino de Rioja, que no es de aquí, teniendo 9 denominaciones de origen? Pues tenemos un problema, ¿no? Y a partir de ahí, él empezó un movimiento importante de reivindicación del territorio y de las denominaciones de origen del territorio, para que pues la gente consuma su propio vino y la gente de fuera consuma el vino de ese territorio, ¿no? A mí me ocurrió en una ocasión, además puedo dar fe de su preocupación, porque en una ocasión, pues hace ya muchos años, pero fue pues a mediados del 2000, ¿no? 2004, 2005, si no recuerdo mal, en pleno centro, en pleno corazón de la denominación de origen Penedès, que es nuestra principal denominación de origen en Cataluña, organizando un congreso sobre turismo gastronómico, cultura y territorio, por favor. Llegó la hora de la comida, una comida pues así al aire libre pues con el resto, y sacaron vino de Rioja, en pleno corazón de la denominación de origen. Pues es como si organizan un acto en el pleno Valle de Guadalupe y traen pues vino de Coahuila, ¿no? Pues sí, pues nadie dice que sea malo, pero por favor, no estamos en Coahuila, ¿no? Pues es al contrario, como si en Coahuila pues llevan el vino del Valle de Guadalupe, ¿no? Pues mucha gente estaría muy encantada de que así fuera, pero no es el lugar donde toca, sobre todo hablando de turismo gastronómico, ¿no? Por lo tanto, hay que tener un poco de atención en relación con algunas cosas, sobre todo porque nos estamos perdiendo muchas otras, o estamos fuera de contexto en muchos otros lugares, ¿no? Miremos en dónde estamos y atendamos a nuestro propio territorio, porque nuestro territorio es finalmente aquello que más nos importa y aquello en lo que más tenemos que invertir si queremos que todo funcione. Tenemos en algunos casos pues bastantes instrumentos para certificar el nexo con el alimento y el territorio, ¿no? Hay indicaciones geográficas que nos señalan esa unión entre el producto y el territorio, que en Europa están muy desarrolladas, que en Latinoamérica no lo están tanto, porque también se ha visto que en algunos casos tampoco funcionan tanto. Atención, también hay que tener miradas críticas sobre cualquier receta que se tenga que adaptar, pero sobre todo vemos que desde el punto de vista de Europa
Lo que se basan es que en cualquier producto es único. ¿Por qué? Pues porque está ligado, por un lado, al territorio y a las cualidades que les imprime y sobre todo a la gente que lo produce y a sus saberes productivos y culinarios. Por lo tanto, ese producto es siempre único y está marcado por el lugar y por la gente que lo produce. En este caso, vemos que tenemos esas denominaciones de origen y que sobre todo, pues además de todo lo que estamos diciendo, de unir ese producto al territorio, a la identidad y demás, lo que vemos es que las denominaciones de origen o las certificaciones geográficas lo que permite es la producción de determinados alimentos que de otra manera no serían rentables. A través de una puesta en valor, sobre todo, ¿no? Vemos que, pues, si ustedes son productores, aquello por lo que apostarán será por lo más productivo, por aquello que les dé más dinero. Esto implicará que en algunos casos pues deberán abandonar sus variedades locales, aquellas que han hecho durante toda su vida, porque les sale mucho más rentable otra cosa, ¿no? En este caso, a través de las denominaciones de origen, lo que se hace es poner en valor determinados productos para que esos productos puedan seguir siendo producidos y puedan ser rentables para la gente que los produce. Evidentemente pueden aumentar de precio o no, pero en ocasiones aumentan de precio, se lo puedo asegurar. Pero eso también lo que permite es que la persona que lo produce pueda recibir un precio adecuado por aquello que está produciendo y continuar produciéndolo, evitando que se pierda. Con lo cual tenemos diferentes cosas. Por un lado, pues mantenemos biodiversidad, por supuesto, pero en segundo lugar también hacemos que todo eso sea interesante para que continúe siendo para las personas que lo hacían. Por lo tanto, nos aportan diferentes cosas. Ya digo, con miradas críticas sobre todo, no se crean todo y analicen, por favor. Pero a simple vista, pues en algunos casos tampoco va tan mal. ¿Qué nos ofrecen esas denominaciones de origen? Y recordemos, las denominaciones de origen están directamente vinculadas al mundo del vino, porque es el caso más claro de denominaciones de origen. Pues nos ofrecen un cierto control de calidad, muy discutible en muchos casos y muy encorsetado en muchos otros, veremos algunos casos también, pero sobre todo también, pues, por un lado, esa relación con el territorio local, con el terroir, la identidad, la autenticidad. Una de las preguntas que suelo hacer es ¿qué es la autenticidad, no? Yo en realidad no se lo sé definir, no sé qué es la autenticidad. Lo único que sé es que si les pregunto a cada uno de ustedes, todo el mundo tenemos una idea en la cabeza de lo que es auténtico, ¿no? De aquello que esperamos que sea auténtico. Y es una definición que en muchos casos se nos escapa. Se ha definido, evidentemente. Hay estudios que han definido lo que es la autenticidad o lo que debería ser, ¿no? Pero realmente, por mi experiencia, lo que suelo preguntar es qué es la autenticidad y veríamos que tenemos ideas bastante distintas en la cabeza de lo que esperamos de un producto. Sin embargo, la autenticidad está ahí, o nuestra visión de la autenticidad la tenemos ahí, y hay que tenerlo en cuenta. Y vemos que todo ello desde la producción y desde el consumo. Nora, por favor, sobre todo, contrólame el tiempo porque a mí a veces se me va. Y no quisiera extenderme más de la cuenta, por favor. Me avisas un poquito antes. ¿Cuál es la importancia de esas denominaciones de origen en relación con permiso, pero empieza a hacer calor? Pues vamos a situarnos en el año 2008-2009. Sobre todo en 2009, pues recuerdan ustedes la crisis socioeconómica. Nadie la recuerda porque como vino una sanitaria muy reciente, se nos olvidó la anterior, pero como las vamos enlazando, pues siempre estamos en crisis finalmente, ¿no? Esta fue la inmediatamente o casi inmediatamente anterior, que nos llevó pues entre los años 7, 8 por un lado, hasta, pues no la dejamos hasta 2015 o 16, depende de quién, ¿no? Casi para enlazarla ya pues con la pandemia. Estas son algunas de los titulares de prensa del momento, en 2009 sobre todo, en el cual las ventas de vino empezaron a caer estrepitosamente en Europa. Esta es la que tienen aquí, es el caso de España.
Y aquí tienen los titulares, pues caen las ventas de vino en el canal de la restauración, las pérdidas son de un 9%, un 7% en volumen, cómo atacar la caída del consumo, preocupación en el sector, año caótico para las ventas de vino. Vemos que tenemos una crisis muy particular, están cayendo las ventas de vino, no sé si ven algo realmente, pero bueno, lo que sí que vemos particularmente si analizamos los datos es que sobre todo en ese momento vemos que caen las ventas de vino, es cierto, pero lo que cae son las ventas de vino en volumen, porque las que aumentan son las ventas de vino con denominación de origen. Es un vino no necesariamente más caro, aunque en general sí, pero se pueden encontrar vinos con denominación de origen por un precio muy adecuado e incluso muy similar al de vino sin denominación de origen, pero sin embargo vemos que cae el consumo en volumen, pero continúa en precio y continúa a nivel cualitativo. Por lo tanto, el vino ligado al territorio, es decir, el vino puesto en valor, el vino explicado, el vino que que forma parte de un discurso, continúa vendiéndose. No solo continúa vendiéndose, sino que aumenta sus ventas y aumenta en valor. Por lo tanto, y bueno, vemos que no es algo que ocurra solamente en esos momentos, ¿no? Pues esta es de un poco más tarde, de la más o menos crisis posterior, ¿no? Donde vemos que los hogares españoles invierten más en vinos con indicación geográfica, pues está bajando el volumen, pero la indicación geográfica está subiendo, el vino puesto en valor, el vino explicado continúa aumentando. Y todo esto nos lleva pues hasta la misma pandemia, ¿no? ¿Qué ocurrió durante la pandemia? Pues que ocurrió exactamente lo mismo, los vinos con DOP se revalorizan y alcanzan un nuevo récord de facturación, mientras de nuevo vuelve a caer el volumen. La gente deja de beber vino, pero deja de beber vino por la banda baja, no por la banda alta, y el de la banda alta continúa aumentando. Por lo tanto, ese nexo del vino con el territorio continúa siendo un gran binomio, ¿no? Y vemos que pues de crisis en crisis lo vamos notando, lo vamos viendo. Incluso en el caso de la pandemia les puedo comentar que el turismo enogastronómico fue un gran aliado de muchísimas empresas durante el lockdown, durante el encierro. Porque muchas empresas no pudieron recibir a turistas, no pudieron vender. Tengan en cuenta que los restauranteros, por ejemplo, dejaron de comprar. La gente pues dejó de consumir porque era un momento de incerteza. Y en muchos casos esas empresas continuaron vendiendo porque la gente compraba por internet. Y les decía, ay, pues mire, yo les estuve visitando el año pasado, o estuve hace 2 años visitando sus bodegas, o estuve hace 2 años visitando sus instalaciones, y su producto me encantó, su vino me encantó, por ejemplo, y por favor envíeme 2 cajas, ¿no? Pues las empresas continuaron vendiendo durante ese periodo, y en muchos casos, durante el contacto que tuvimos con las bodegas, nos iban explicando, no, pero sí, pues no, cayeron enormemente las ventas, por supuesto, pues no pude vender a restaurantes, pues tuve que anular todos los pedidos, pero la gente me compraba. O sea, he continuado enviando producto, he continuado enviando cajas, porque la gente me lo está comprando, ¿no? Así que vemos que sí que hay un nexo entre ese producto, ese conocimiento del producto y del territorio a través del turismo, y ese recuerdo de la calidad o de los momentos vividos para que se pueda continuar por ahí, ¿no? Aquí tenemos una cita de Jesús Contreras en un catálogo de la exposición que hizo sobre los sentidos del vino, que dice: a diferencia de cualquier planta o de cualquier otro alimento, el conocimiento de las viñas y de los vinos pasa muy oficialmente por la comparación de sus génesis. Así, ahora que la moda actual retorna a los valores de la tierra y se inclina hacia los patrimonios naturales y culturales, el vino ha sido y continúa siendo un producto profundamente relacionado con la tierra, con la ecología, con el espíritu y con el conocimiento. Así, su producción a lo largo de la historia ha dejado huellas profundas. Relación, producto, territorio, identidad, cultura. Nuevamente, vemos que no nos movemos de lo mismo. De todas maneras, vemos que construimos los territorios. Los territorios no son naturales, los territorios son territorios culturales y nosotros los construimos
desde nuestras propias visiones sobre el terreno. Ahí tenemos pues el nexo naturaleza-cultura, cada vez menos naturaleza y más cultura. Vemos que la agricultura es más cultura que agri, finalmente. Los paisajes no son naturales, los paisajes son paisajes productivos creados para la producción, por lo tanto son paisajes culturales finalmente. El rol particular del vino en la construcción de todo aquello que consideramos territorios y paisajes, y sobre todo esos nexos entre territorio, historia, cultura, suelo, que finalmente nos acaban dando relatos muy particulares, ¿no? Vamos a poner un par de ejemplos, espero que nos dé tiempo. Esto que tienen aquí pues son las terrazas del Priorato. El Priorato es una región vitivinícola de alta calidad en el sur de Cataluña, en la provincia de Tarragona, y es una de las dos reconocidas como DOQ, denominación de origen de calidad, en España. Solo Rioja y Priorato tienen esta calificación. Tenemos en el caso de Priorato unas características muy particulares. Ven aquí que el Priorato es una comarca entera, es decir, es un territorio delimitado, administrativo, que en nuestro caso las comarcas son territorios administrativos, y vemos que aquí tienen todo el territorio del Priorato. Todo esto es la comarca del Priorato. Sin embargo, dentro de la comarca del Priorato tenemos dos denominaciones de origen distintas y diferenciadas. Lo que tienen en el centro es la DO Priorato, la DOQ Priorato, el vino de alta calidad, de muy alto precio y muy buscada, y lo que tienen alrededor es la DO Montsant, que es el resto de DO que ocupa el territorio que no ocupa la DOQ Priorato. ¿Por qué tenemos dos denominaciones de origen en una comarca que se llama igual? Pues la comarca es el Priorato, ¿por qué no toda la comarca tiene el nombre de Priorato? Pues tenemos una diferenciación importante. Aquí tienen pues dónde se encuentra dentro de Cataluña. Ese es el noreste de España. Arriba de todo tienen la frontera francesa y abajo el mar Mediterráneo, a la izquierda el resto de España, y a la derecha tienen la comarca del Priorato, habiendo sacado de en medio la DOQ Priorato. Por lo tanto, lo que tienen aquí es la comarca del Priorato únicamente con la denominación de origen Montsant, es la otra. ¿Por qué esta diferenciación? Estamos en la misma comarca, es el mismo territorio, ¿varía mucho el suelo en realidad? Bueno, pues hay una razón, un discurso construido a partir del cual establecemos esa construcción del territorio. La Cartuja de Scala Dei, en el Priorato, la Cartuja del siglo XII, con 12 municipios, esos que tienen ahí en el centro, que formaban parte del territorio de la Cartuja y que se considera que son los primeros que producen vino ya desde el siglo XII ligado a la misma Cartuja. Con lo cual vemos un discurso histórico ligado, histórico y cultural, ligado al vino en ese territorio, con los 12 municipios que forman parte de la construcción de esa denominación de origen y con todo el resto afuera, pues porque no formaban parte, ¿no? Evidentemente hay elementos también del suelo, ¿no? Pues el suelo es muy particular, está compuesto por pizarra llicorella, ¿no? Es un tipo de pizarra muy particular que da al vino un carácter y un sabor muy específico, pero que vemos que también se puede encontrar en algunos otros lugares del resto de la otra denominación de origen, ¿no? Por lo tanto, no es un motivo edafológico únicamente esta separación. Aquí nos encontramos con casos muy particulares, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden tener una finca y esa finca pues está entre dos municipios, con lo cual a muchas personas lo que les ocurre es que les pasa una línea por el medio de su propia finca y la parte de la derecha, por lo tanto, es una denominación de origen, y 1 centímetro más allá, la parte de la izquierda, pertenece a otra denominación de origen, ¿no?
Entonces, pues ¿cómo gestionamos eso? No es tan fácil, ¿eh? Porque claro, pues, es más o menos el mismo suelo, es más o menos la misma uva, es el mismo campo, ¿no? Pero pues hay un límite geográfico del municipio, que uno pertenece a un lado y el otro pertenece a otro, y son dos denominaciones de origen distintas, ¿no? Por lo tanto, estamos atendiendo a 1 milímetro que nos separa dos denominaciones de origen distintas y que no nos permite embotellar pues con un nombre o con otro, ¿no? Por lo tanto, vemos que tenemos razones edafológicas, por supuesto, pero tenemos todo un discurso histórico que nos marca el valor añadido que le estamos dando a ese suelo, ¿no? A ese suelo y a esa historia. Pues en un caso está desde el siglo XII y en el otro, pues no sabemos desde cuándo está, pero no es desde ese momento porque no pertenecían a la Cartuja, ¿eh? Con lo cual tenemos pues ese tipo de Aquí tenemos algunas otras imágenes del mismo priorato, ¿no? Ya aprovecho para que las vean, ¿no? Hay algunas características interesantes que no tenemos tiempo de ver, que es cultura todo lo que estamos viendo. Estamos viendo grandes bodegas, arquitectura, estamos viendo producción de vino, estamos ligando con la gastronomía, por lo tanto, infinidad de cosas que tenemos ahí ligadas y que nos construyen el territorio y que hacen este territorio interesante para las visitas, ¿eh? No me voy a detener en ello, pero la denominación de origen Montsant tiene una bodega muy concreta, que es esta, que es el Celler de Capçanes, que tiene una particularidad interesante, que es que producen vino kosher. Es una de las pocas bodegas internacionales que produce vino kosher, vino apto para judíos, y que, bueno, pues tienen todo el proceso ligado con un rabino, ¿no? Entonces tienen que esperar a que llegue el rabino para embotellar, para actuar sobre el vino, y tienen pues esa reja en las bodegas que no se puede entrar, pero te explican pues todo el discurso ligado con esas bodegas, que es muy interesante, sobre todo para la gente. Y es curioso, pero el vino kosher, por ejemplo, en esta bodega es el que más se vende, a pesar de que hacen vino que no es kosher, pero tienen una marca importante que es Perahabib, que es la que se exporta a Israel, y por lo tanto pues la gente va a comprar ese vino, ¿no? Porque es el vino que casi no queda en España, se va para Israel, pero va a la bodega a comprarlo porque es el vino particular, ¿no? Es el vino especial que tienen. Aquí tienen, pues es un vino al que no le puede tocar la luz, por lo tanto tienen pues todo un sistema que evita que haya contacto del producto con la luz y demás, y que esté siempre pues regulado por las leyes rabínicas, ¿no? Tenemos pues todo ese discurso que se cuenta, que la gente le interesa y finalmente se manifiesta en ventas, ¿no? Y sobre todo, pues, ¿qué es lo que arrastra ese vino? Pues arrastra todo lo que decíamos, arrastra el comercio, arrastra la hotelería, pero arrastra la gastronomía, ¿no? Pues qué mejor que maridar esos vinos con la gastronomía local, porque la gastronomía local es allí donde ese vino se puede expresar mejor. Con lo cual, pues tenemos, como ven, en este territorio tan pequeñito y de tan poca gente, tenemos restaurantes con estrella Michelin, ¿no? Pues claramente esa gastronomía se ha construido en relación a ese vino, y por lo tanto esa gastronomía se ha convertido en un parte de esa construcción del territorio que continúa yendo adelante, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues, otros ejemplos de los que no nos meteremos, ¿no? Pero eso, mucho más que vino, ¿no? Un profesor mío decía siempre que hay muchísimo más que vino detrás de una etiqueta, ¿no? Se está comprando algo que va mucho más allá, un valor añadido que no se manifiesta únicamente en el producto que se está comprando, ¿no? En el lado contrario, les explico pues, el sinsentido geopolítico de la DO Cava, ¿no? La DO Cava, imagino que ustedes la conocen, es la denominación española de vinos espumosos, y es una denominación que aparece en el año 1972 y aparece con un sinsentido muy grande, y es que, pues, aquí tienen los territorios que forman parte de la denominación de origen Cava en España, y es que a nivel histórico, pues el vino espumoso se crea en Francia principalmente, ¿no? Con la parte mítica de Dom Perignon, pero sobre todo vemos que a finales del siglo XIX pues el vino espumoso empieza a producirse en territorio español, principalmente en el noroeste, en la parte de Cataluña. El vino empieza a producirse ahí, primero en el norte, y finalmente pasa a lo que actualmente es la región del Penedès, donde es el centro de la DO Cava.
A partir de ahí vemos que durante todo el siglo XX se produce lo que nosotros en su día llamábamos champán, y que a partir de los años 70-80 pues se nos prohíbe llamar champán, porque Champagne es una región francesa y por lo tanto una indicación geográfica europea, y hay que buscarle un nuevo nombre a ese vino. Por lo tanto se crea pues finalmente el nombre de cava, ¿no? Vino de cava, que es el vino espumoso español. A partir de ahí pues vemos que sobre todo en los años 70, que es cuando se crea la denominación de origen, el vino no únicamente se produce ya en Cataluña, que es donde se había producido en el Penedès a nivel histórico durante todo el siglo XX, sino que se produce también en algunas otras regiones de España. Vemos pues que en Castilla y León, en Valencia, en Extremadura, por ejemplo, en Aragón, también se producen vinos espumosos. Cuando se crea la denominación de origen, ahí empieza a haber un movimiento político importante, ¿no? Que es, no, pues nosotros también producimos cava, por lo tanto también queremos formar parte de la denominación de origen. Pero no son del territorio, pero también producimos cava, por lo tanto también queremos estar dentro de esa denominación de origen. Y a partir de ahí lo que se crea es esta especie de denominación de origen extraña que ocupa buena parte del territorio español y que ha provocado pues diferentes tipos de problemas a lo largo del tiempo, ¿no? Más que nada porque si en el caso anterior, si recuerdan, estábamos dependiendo de 1 milímetro de que la línea pase por el centro de mi finca para que yo pueda embotellar en una denominación de origen o en otra, porque ese milímetro me está separando dos denominaciones de origen, por lo tanto no pueden estar separadas ni 1 milímetro, pues en el caso de la denominación de origen cava, entre el punto más alto y el punto más bajo hay más de 1000 kilómetros. ¿Cómo puede ser que yo no me pueda separar 1 milímetro en un caso y en el otro caso haya 1000 kilómetros y eso no importe? Porque lo que estamos atendiendo es el tipo de producción de vino, ¿no? Pues es como si yo le digo, ¿no? Pues mire, todas las producciones de vino Shiraz, pues vamos a hacer Shiraz, ¿no? Y eso es una denominación de origen. Pues no, oiga, eso es un tipo de uva o es un tipo de vinificación. En este caso es un tipo de vinificación. Por lo tanto, no estamos atendiendo al territorio, pero atención, no estamos atendiendo al territorio en una denominación de origen, sin sentidos, ¿no? Pero en ese caso también nos sirve para demostrar cómo construimos los territorios mucho más allá del producto. Estamos construyendo los territorios en función de intereses diversos que nos llevan por caminos, pues, como muy insospechados, ¿no? Caminos que nos llevan a, por un lado, la necesidad de reformular la denominación de origen, ¿no? Pues, ¿qué estamos haciendo, por favor? Y en segundo lugar, a que en muchos casos, pues varias bodegas estén diciendo que quieren abandonar la DO, porque no les sirve. Sobre todo además porque es una DO que está vendiendo por la parte baja del mercado. A pesar de que haya buenos vinos y haya grandes calidades, pues no se puede comparar con champán. Y mucha de esa gente lo que quiere es compararse con champán, con lo cual me voy a salir de esa DO que me está limitando porque me está construyendo un territorio que a mí no me conviene, ¿no? Por lo tanto, vemos que finalmente construimos los territorios, les ponemos los límites que a nosotros nos interesa en función de determinados intereses que pueden ser distintos tanto en el espacio como en el tiempo. Aquí tenemos una de las citas, ¿no? Que es interesante. El reto es acabar con uno de los pecados originales con que nació la DO Cava, su escasa identificación con una zona geográfica determinada, ¿no? El objetivo de todo el trabajo es prestigiar el cava con un cambio en el que todos estemos de acuerdo y permita incrementar la percepción de calidad entre los consumidores, que tendrán mucha más información. Sí, pero todo eso se está haciendo porque la gente se está saliendo afuera. Si no, ni siquiera hubieran pensado en ello. Pensemos de todas maneras. Pasamos un poco más adelante. Acá tenemos, bueno, algunos casos más, pero finalmente, pues, si estamos hablando de turismo del vino, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando realmente de algo tan importante? ¿De algo que mueve tanto dinero? Bueno, pues, si atendemos a lo que la ciudad del vino, sobre todo de la bodega Marqués de Riscal, se gastó en su día para construir el Hotel Marqués de Riscal en pleno centro de la Rioja Alavesa, pues vemos que sí,
mueve gran cantidad de dinero. Es un landmark importante en medio de una... Pues si le ven, no sé si alguno de ustedes conoce el Museo Guggenheim de Bilbao, más o menos a nivel arquitectónico, pues es un edificio de Norman Foster, del cual esta bodega, este edificio es su hermano pequeñito, de Norman Foster, de Frank Gehry, es su hermano pequeño, ¿no? Pero es un hotel de súper lujo que está siempre lleno. Pues intenten ustedes llegar, son 400 o 400 y algo dólares la noche por habitación y no hay, ¿no? Pues, y eso ha reactivado importantemente el territorio, pues por la parte de arriba, ¿no? Porque además, bueno, pues vemos que hay grandes bodegas, ¿no? Ayer Tomás López Guzmán comentaba que las bodegas son las nuevas catedrales de hoy en día, ¿no? Y aquí vemos algunos ejemplos, pues veíamos el hotel de Frank Gehry en El Ciego, y poco al ladito, a 10 kilómetros en La Guardia, pues podemos encontrar esta bodega de Calatrava, ¿no? Que en plena Rioja pues también se integra dentro del paisaje de la Sierra de Cantabria que tiene detrás, ¿no? Por lo tanto, vemos que estamos ya buscando lugares particulares, lugares específicos que nos sirvan como puntos de referencia para esas visitas en el territorio, para que ese territorio se convierta en algo más que vino y atraiga a más turismo, ¿eh? Les explico muy rápidamente el caso de... Creo que aún tengo tiempo, espero. Si no, díganme, por favor. El caso de Tokaj, en Hungría, que es uno de los lugares, el principal, sobre todo últimamente, en el que he estado trabajando pues en los últimos 15 años. Tokaj es una región vitivinícola del noreste de Hungría, justo en el centro de Europa, y tiene frontera, pues por un lado con Eslovaquia y por el otro con Ucrania, y más abajo ya no llega con Rumanía. Es... Bueno, tristemente famosa porque es uno de los lugares donde están llegando los refugiados ucranianos, ¿no? Cruzando la frontera húngara. No exactamente a la región de Tokaj, pero sí justamente a la región inmediatamente inferior en el sur, y están llegando ya hasta toda esa zona, ¿no? Estamos en una zona relativamente conflictiva en el momento actual. La región de Tokaj tiene unas particularidades pues bastante específicas. Primero, el tipo de vino. No sé si ustedes conocen el Tokaj, pero el Tokaj es un vino de podredumbre noble. Es un vino que recibe, de cosecha tardía, recibe el ataque de la Botrytis cinerea, que es este hongo que tienen acá y que pudre la uva en la misma planta. Todo esto crea, aquí tienen la imagen del hongo en la planta, ataca la uva y la pudre en la misma planta. Es un vino de cosecha tardía, por lo que finalmente se recoge tarde, se vinifica, y a partir de ahí lo que sale es un vino muy dulce. No sé si conocen el Tokaj, pero como referencia podrían tener el Sauternes. Pero es un vino con un balance muy muy importante entre el dulzor y la acidez, que le hace especialmente atractivo, no solamente como vino de postre, que se utiliza muchísimo, sino también pues para maridajes muy particulares, como por ejemplo el maridaje con el foie. También hay que decir que Hungría es el segundo productor de foie gras de oca y pato después de Francia, ¿no? Por lo tanto, todo va relacionado finalmente. La región de Tokaj, por lo tanto, aquí tienen los distintos vinos, ¿no? Desde el más seco, que es el más reciente, que es el Furmint, hasta el Esencia, que es el más dulce, y una botellita pues, de la cual les puede costar tranquilamente pues, 200, 300 dólares con tranquilidad. El más famoso es el Azú, que es el vino pacificado, digamos, o el vino el más dulce, y que tiene diferentes tipos de dulzor que van del 1 al 6, ¿no? Finalmente, es un vino con una historia muy particular. Es un vino ya que en el siglo XVII pues, tenía un valor muy apreciado, se encontraba en las más importantes mesas europeas, ¿no? Fue Luis XIV de Francia que dijo que el Tokaj era el vino de los reyes y el rey de los vinos, ¿no? Y pues estaba en las mesas reales y aristocráticas de toda Europa.
Y así lo estuvo pues, durante varios siglos, hasta casi el siglo XX. Aquí tenemos imágenes del Museo de Tokaj, del vino de Tokaj, en el cual pueden ver pues, algunas de las botellas que están aquí desde el siglo XVIII y que se pueden beber, porque al tener el vino una concentración muy alta de azúcar, se conserva relativamente bien. Por lo tanto, tenemos botellas desde el siglo XVIII que están en el museo y que podrían beberse. Por lo tanto, vemos que, por cierto, una manera más de generar patrimonio, ¿no? Patrimonio local vinculado al territorio y en este caso al vino. Pues tenemos vinos del siglo XVIII, no es cualquier cosa. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en este caso, y para ir muy rápido, Hungría se encuentra en dos momentos importantes en un lado desventajoso. Por un lado, pues como bien saben, a principios del siglo XX y con la Primera Guerra Mundial, Hungría forma parte del Imperio Austrohúngaro, y con la Guerra Mundial finalmente el imperio estalla, el imperio se disgrega y ustedes tienen una relación muy importante con el Imperio Austrohúngaro a través del emperador Maximiliano, ¿no? Que era de la misma familia, era hermano del mismo emperador. Pero finalmente vemos que con el Tratado de Trianón en 1920, Hungría pierde el 70% de su territorio, que pasa a otros países. Entre ellos, pues, Checoslovaquia, Rumanía, Serbia, etcétera, o Yugoslavia en su caso. A partir de ahí vemos que eso ya nos afecta por primera vez a la región de Tokaj, porque la DO Tokaj, que es una de las dos más antiguas del mundo, por cierto, se pelea mucho con la del Duero, con la de Porto, por cuál es la primera, ¿no? Porque va de un año, entonces pues por el momento va ganando Porto en Portugal, pero pues como mucho es la segunda más antigua del mundo, de las dos del siglo XVIII. Vemos que la región queda seccionada, el 20% en el norte queda en manos de Checoslovaquia, lo que hoy es Eslovaquia, por lo tanto se corta en dos países la denominación de origen, mientras que el sur continúa en manos húngaras. A partir de ahí vemos que ya empieza una cierta decadencia de este vino porque va perdiendo calidad, pero llega un momento crucial que es la Segunda Guerra Mundial, cuando por causas diversas Hungría nuevamente está en el lado equivocado y queda como aliada e invadida por Hitler. Esto provoca dos cosas. Primero, que Hitler asesina a todos los judíos de la región, asesina o deporta, principalmente deporta y asesina. Y en este caso vemos que son no solamente productores, sino quienes se dedicaban sobre todo a la comercialización del vino. Con lo cual el vino pues ya se resiente, ¿no? Se produce muchísimo menos, pero no puede salir del territorio. Y en segundo lugar, lo que vemos es que, claro, Hungría queda del lado del este, digamos, invadida por Rusia en su día, y por lo tanto, con la construcción de los dos bloques este-oeste en Europa, queda del lado comunista, las tierras se colectivizan, todo pasa a manos de lo que después sería, o lo que actualmente es la Royal Tokaj, que en ese momento es la compañía vinícola nacional, y pues la producción del vino decae en gran medida, deja de exportarse y la calidad baja hasta el final. En el año 89, con la caída del muro de Berlín, pues vemos que se recupera en Hungría la democracia y lo que se hace es recuperar de nuevo el territorio. A partir de ahí, el gobierno húngaro empieza con una importante campaña para que el vino de Tokaj vuelva a producirse, para atraer empresas de afuera que revitalicen el territorio y sobre todo también para que los productores locales vuelvan a producir con mayor calidad y puedan sacar su producto al mercado. A partir de ahí empiezan a llegar diferentes empresas de todas partes, pues de Japón, Estados Unidos, Francia o España, por ejemplo. Vega Sicilia tiene una de las principales bodegas en Tokaj, la bodega Oremus. Y ahí lo que vemos es que hay una revitalización importante del territorio con gran inversión, también inversiones de la Unión Europea, y se crea una asociación que se llama Tokaj Renaissance, que es el renacimiento de Tokaj. Desde ahí lo que vemos es que diferentes empresas y agentes del territorio se aunan para que el vino de Tokaj vuelva a tener una gran calidad, vuelva a ser reconocido internacionalmente y se vuelva a exportar.
Del decálogo que publica Tokai Renaissance nos interesa muy especialmente un punto, que si no recuerdo mal es el punto 5, que nos dice muy exactamente que nunca cerraremos nuestras puertas a nadie que quiera venir a visitar nuestras bodegas, porque esas personas interesadas por el vino y su cultura son los mejores agentes que podemos tener para que ese vino pueda ser reconocido de nuevo y pueda salir nuevamente de sus fronteras con la mayor calidad. Jamás cerraremos nuestras bodegas a ningún visitante. ¿Listo? Porque justamente son nuestros mejores prescriptores. Por lo tanto, y para ir terminando, aquí tenemos algunas de las imágenes de las bodegas antiguas de Tokai, ¿no? En diferentes túneles que llegan a tener hasta 11 kilómetros, ¿no? Y donde el vino va envejeciendo. Como conclusión en este caso, lo que quería comentarles es que esos territorios construidos por nosotros en tanto que agentes del territorio y que personas que viven y que crean discursos de todo tipo alrededor de ese territorio, de esos productos y de los distintos intereses que tenemos alrededor de todo ello, finalmente creamos todos esos discursos para activar esos territorios y finalmente vemos que en casos como en Tokai, el vino finalmente se convierte en el motor socioeconómico de toda una región y va arrastrando a todo el resto de sectores que no pueden escaparse porque está todo enlazado. Por lo tanto, vemos que el vino, en este caso, pues arrastra a la hotelería, porque la gente va a visitar la región y se tiene que quedar a dormir, arrastra al comercio local, porque la gente, pues todo el mundo compra. Si vas allí, ¿cómo no vas a comprar? ¿No? ¿Cómo no vas a llevarte ese souvenir gastronómico? ¿No? En muchos casos, vemos que las ventas en bodega, pueden decir ustedes, bueno, pues alguien viene y compra una botella, ¿no? Pues ya, no. En muchos casos, y eso se lo puedo garantizar porque en España está ocurriendo así, se está vendiendo entre el 80 y el 100% de la producción, en muchos casos en bodega. Hay bodegas que ya han dejado de salir al mercado porque venden toda su producción durante el año, en la parte turística, a las gentes que visitan la bodega y que compran directamente ahí, con lo cual el beneficio es mucho mayor y no tienen que salir pues ni a los comercios ni a los lineales de los supermercados, con lo cual estamos viendo que se está vendiendo una gran cantidad de vino ya directamente bodega. Y sobre todo en estos casos, el vino se convierte en el motor del territorio y arrastra todo. La gastronomía, por ejemplo, ¿no? Pues Tokai se está convirtiendo en uno de los puntos álgidos de la nueva gastronomía húngara. ¿Por qué? Pues porque la gente va a la región, bebe vino, ¿y con qué quiere probar ese vino? Pues con las especialidades locales. ¿Y a dónde va a ir? Pues a los restaurantes locales. Los restaurantes locales que están ofreciendo todo tipo de gastronomía, tanto tradicional como nueva gastronomía, para maridar con esos vinos. Con lo cual, vino finalmente como motor del territorio, y territorios, no lo olvidemos, construidos y significados y resignificados continuamente de manera cultural por todos aquellos que tenemos intereses en esos territorios. Y finalmente también, solo para concluir, pues siempre la necesidad de gestión. El turismo no es una panacea. El turismo puede ser un aliado, pero necesita de una gestión férrea para que ese turismo no se vaya por otros lados. Necesita de un compromiso muy importante, tanto público, muy especialmente público, como privado, para que esos territorios continúen teniendo su esencia y no se conviertan en algo que finalmente no queremos. Por lo tanto, gestión y responsabilidad. Y por mi parte, porque creo que estamos ya sobre el tiempo, nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Javier. Muchas gracias por su conferencia. Vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, va a ser breve para no irnos mucho en el tiempo, pero adelante, alcen su mano y ahorita les pasamos el micrófono. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario?
Hola, buenas tardes. Lucía González de la Universidad de Guadalajara. Perdón. Bueno, felicidades. Es muy interesante este tema. Bueno, a mí en lo particular me gusta mucho. Yo he participado en algunas investigaciones sobre tequila y sobre la región del paisaje agavero. Y bueno, hay muchas similitudes. Son procesos que se encajan muy bien en una lectura tanto patrimonial como de la escala local. Y bueno, entiendo que en España y en Europa en general hay un montón de denominaciones, no solo la de origen, sino que de apelación territorial, de indicación territorial y no sé cuánto, ¿no? Afortunadamente acá creo que solamente hay denominaciones de origen. Pero yo me estaba preguntando si en el caso que nos presentaste con mayor detalle, existe estaba intentando, tratando de recordar cómo le llamó Miguel Ángel Troitiño, pero es esta clase que se apodera del patrimonio, porque en tequila sucede, y la clase tequilera del oligopolio tequilero tan se ha apropiado del patrimonio que no solo tiene los proyectos más importantes turísticos, sino que han tenido la intención de apropiarse y de registrar para su uso exclusivo la palabra agave. Entonces, no sé, si pudieras compartirnos un poco sobre esto. Muchas gracias, felicidades. Sí, cuando hablaba de los peligros, perdón, hablaba de muchos tipos de peligros, ¿no? Y es que finalmente no hay que olvidar que somos humanos y que nos encontramos en un sistema capitalista del cual se puede sacar provecho por muchos lugares, ¿no? No existe directamente o tal así que explicas, pero sí que evidentemente hay distintos niveles de situaciones de poder, hay distintos tipos de empresas, ¿no? Pues ahí están las empresas grandes, ¿no? Y están los productores más pequeños, y a partir de ahí se van creando dinámicas que tienen que ser reguladas, y tienen que ser reguladas a nivel, sobre todo con un arbitraje público, porque pues se pueden cometer distintos desmanes, ¿no? En el caso de Tokay que yo expliqué, pues no existe tanto este problema, porque hay, a pesar de que están pues por un lado las empresas grandes, ¿no? Pues tenemos Oremus con Vega Sicilia, por ejemplo, tenemos Grove Degenfeld, o tenemos muchas otras que son las importantes, saben que a pesar de todo no pueden construir el territorio sin la gente del territorio y sin los pequeños productores. Entonces es necesario que exista esa simbiosis para que el territorio funcione. Hay que contar que los pequeños productores están, por ejemplo, pues vendiéndole sus producciones a las grandes empresas, por lo tanto necesitan que esos productores produzcan bien, tengan dentro de lo que cabe de las negociaciones, ¿no? Pero tengan sueldos o percepciones de dinero relativamente interesantes para que puedan seguir vendiendo, porque si no, pues el sistema no funciona, ¿no? Y eso forma parte de lo que son las construcciones del territorio en general, pues hay distintos agentes a los que hay que hacer caso, ¿no? Y si no, pues se crean tensiones, y las tensiones finalmente acaban con problemas en el territorio que acaban afectando pues en diferentes olas a distintos niveles, pues en diferentes sentidos, ¿no? Afectan tanto a nivel de las empresas como de la producción, como de la calidad, por ejemplo, o las visitas turísticas, porque pues en algunos casos se crea, pues si no van a venir a la mía, que no vengan a ninguna, ¿no? Entonces, bueno, pues hay equilibrios que hay que mantener, y eso sí es importante, ¿no? El caso de tequila, pues lo conozco únicamente a nivel superficial, y sí, pues sabemos muchas cosas, ¿no? Pero yo no lo he estudiado en sí. Entonces, pues bueno, quizá lo que falta es ese arbitraje importante en algunos sentidos, y esa unión en relación a la simbiosis del territorio, sin el cual el territorio no puede funcionar. Y lo que explicas nos lleva justamente en esa línea, ¿no? Pues hay cosas que no funcionan y se están creando tensiones, y esas tensiones nos están llevando por lugares que no nos interesan, ¿no? Lo que hay que ver es que en ese sentido, pues no son tensiones turísticas, ¿no? No son en sí las tensiones turísticas, son gestiones empresariales, son gestiones de
falta de arbitraje en apropiaciones igual no adecuadas o indebidas, ¿no? Y se trata sobre todo ligado al producto, ¿no? Y ahí en ese caso pues la parte turística sería como secundaria, ¿no? Que aporta mucho, que se tiene siempre en cuenta, pero que nos está llevando por otros caminos, ¿no? Es mi visión, pero ya digo, el caso de Tequila lo conozco simplemente a nivel superficial porque tampoco no he estado estudiándolo a nivel profundo, ¿no? Pero sí, como digo, son equilibrios del territorio a los cuales hay que estar muy atentos, y si los protagonistas reales no les hacen caso, tiene que haber algo o alguien que haga que se haga caso en relación a eso, y sin esos arbitrajes no suele funcionar. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Bueno, Sí, acá. Sí, adelante. buenos días, Gómez Carreto de la Universidad Autónoma de Chiapas. A mí me interesó un aspecto de metodología que usted mencionó, es la distribución de unas fichas, y no sé si nos pudiera usted... ¿Puedo hablar un poquito más alto? Pero no. Sí, que me interesó un aspecto de metodología de la investigación que usted mencionó, que es la distribución de unas fichas. Quisiera saber un poquito más de detalle cómo las distribuye y sobre todo cómo logra la recuperación, porque a mí pues cuando dejo los cuestionarios se me van con las respuestas, se va el turista y hasta se lleva el cuestionario y luego ya no lo puedo localizar. Entonces, ¿cómo? Porque vi que en la información podríamos hacer un trazo de la ruta y del consumo y del gasto. Entonces, le agradecería mucho su respuesta. Pues como decía, es un caso muy particular porque no son cuestionarios y lo que en este caso no se busca la cantidad de respuestas, sino la calidad, en este caso porque es cualitativo, de las respuestas obtenidas. Entonces, el trabajo principal está en el inicio, a la hora de buscar las unidades turísticas que viajan, porque se necesita un compromiso. Es una cosa muy pesada, sobre todo a nivel cualitativo, tener que pedirle a una familia que va a estar fuera, imaginemos 4 o 5 días, que anoten en todos los casos qué es lo que están consumiendo en cada momento, que a mucha gente pues se le olvida, pues se me olvidó anotar no sé qué, entonces pues a la noche, pues ¿dónde dejé la factura de no sé cuánto, ¿no? Entonces tienen que tener un compromiso como muy, muy importante a la hora de anotar todo lo que van gastando y cuánto y en dónde, ¿no? Entonces a partir de ahí, primero el trabajo está en buscarlos y el compromiso previo. Después que recuerden de ir anotando todo durante todo el camino, y finalmente lo que hacemos es una reunión final en la que nos dijeron, pues mira, fuimos de aquí a acá, nos explican todo el recorrido y acá está el resultado, ¿no? A partir de ahí es de donde nosotros sacamos los resultados. ¿Tenemos gran cantidad? Pues en realidad no. Y al ser cualitativo, pues nos llevó muchos años ir siguiendo a esas unidades turísticas, ¿no? Viendo sus características, viendo qué territorio hacían, qué recorridos y en qué iban gastando. Finalmente, al cabo de todos estos años, pues empiezan a haber unos ciertos resultados que bueno, nos dan una visión, pero desde lo cualitativo. Por lo tanto, no podemos generalizar, porque no es representativo. Estamos viendo a nivel de cualitativo qué es lo que significa esas salidas, esos territorios, esos gastos, esos rubros, pero claro, no puede ser representativo porque no podemos decir que el 30% hace tal cosa, pues ¿por qué no? Porque tenemos en esos años pues unas 70 y tantas unidades seguidas, ¿no? Con lo cual no está mal, a nivel cualitativo es importante, pero no deja de ser poco representativo finalmente. Acá tenemos otra pregunta, adelante. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, nosotros somos estudiantes de gastronomía de la Universidad Autónoma de Baja California. Mi pregunta es la siguiente: decías que el turismo no es la panacea, y de pronto esa es la pregunta. ¿Cuál sería el primer paso, desde tu punto de vista, para sosegar estos bríos, ¿no?, que genera como algo bello, algo hermoso, y que se termina convirtiendo, ¿no?, en algo desastroso, destructivo, ¿no?, de este amor ingrato que son los comensales y el turismo?
Pues sí, a ver, si una cosa no podemos negar hoy en día es que sabemos cómo es el turismo. Sabemos cómo es el turismo cuando se descontrola o cuando no se gestiona bien. Todo el mundo tiene ideas pues a nivel general de qué ha ocurrido en determinados lugares, ¿no? Sobre todo en el turismo de sol y playa, en determinados lugares costeros, pues todos sabemos, no es necesario decir nombres de lugares, sabemos lo que ese urbanismo ha creado en esos lugares y cómo los ha transformado, ¿no? En España, por ponerles un caso lejano, pues tenemos el caso de Benidorm o de Lloret de Mar, donde pueden encontrar pues cosas poco deseables ligadas con el turismo y en este caso con el urbanismo, ¿no? Entonces, si hay algo que podemos saber ya desde hoy es qué es lo que puede ocurrir si no gestionamos bien el turismo. El turismo ligado con lo gastronómico, ¿qué tiene a favor? Pues que por el momento mueve poca gente, no mueve esas grandes cantidades, por el momento al menos, no mueve esas grandes cantidades de personas, pues no es Cancún, ¿no? Pero puede llegar a ser peligroso en algún momento. Lo que tenemos que tener claro cuáles son las capacidades de carga de esos territorios y hasta dónde podemos llegar. Y a partir de ahí gestionar. Y si no cabe más gente, señores, no cabe más gente. Y no se pueden construir más hoteles. Y no se puede construir porque nos va a cambiar el territorio. Y si nos va a cambiar el territorio, justamente el turismo es un aliado del territorio. Porque el turismo, ¿qué es lo que va a buscar? ¿Qué es lo que va a buscar el turista? El turista va a buscar ese territorio tal y como es, porque es tal y como le gusta, ¿no? Si ese territorio cambia, pues ya será otra cosa. Y va a haber otro tipo de turismo o no va a haber turismo. Para ver cualquier lugar estándar de cualquier costa, pues tanto da el lugar, vamos a competir por precio, ¿no? Finalmente, ¿quién da el precio más barato y cuánta más gente pueda llevar para que todo eso me pueda dar más beneficio? No es eso lo que estamos buscando. Estamos buscando que el turismo se convierta en un aliado del territorio y que nos pueda aportar. El turismo puede ayudar a cuidar ese territorio porque lo quiere mantener así. Y finalmente recordemos que si ese territorio se transforma, pues no es culpa del turista. No es culpa de la persona que lo visita, es mi culpa porque yo lo permití, porque es mi territorio y porque yo permití que eso se desmadre. Entonces, si hay algo de lo que no podemos huir hoy en día es que no sepamos qué es lo que puede ocurrir con el turismo y con la avaricia y con las sobrecargas. Y es responsabilidad nuestra controlar. Ya digo, tanto desde el sector privado, a quien no le interesa que muchas cosas cambien, como sobre todo, señores, el sector público tiene que arbitrar, tiene que vigilar, tiene que establecer qué y qué no puede hacerse. Pues porque si no el sector privado pues ya sabemos que tiene sus intereses propios, ¿no? Por lo cual necesitamos ese control, necesitamos esa gestión, porque si no el turismo pues evidentemente que es una gran cosa, pero no siempre es positivo, recordémoslo. Gracias. Tenemos oportunidad para una última pregunta. Adelante. Hola, buenas tardes. Andrea Jiménez de la Universidad Autónoma de Querétaro. Un honor escuchar tu ponencia que está tan ligada a lo que nosotros estudiamos y hemos visto durante estos años. Mi pregunta va enfocada a, mencionabas al inicio de tu ponencia que la gente no viaja para tomar. En este caso, nosotros de la región que venimos, Tequisquiapan, está la Feria del Queso y el Vino, donde en todas las ediciones que se han hecho hay riñas, hay cosas que no son totalmente agradables, y también cómo empezar a añadir esa credibilidad al vino, donde nosotros producimos vino de excelente calidad, pero muchas veces se enfoca al que es más barato, al que la gente consume simplemente para embriagarse realmente. Entonces, esto ha generado tensión, irritabilidad dentro de la población, donde ya realmente no se está disfrutando esta actividad. Y también cómo pensaría usted que está ligado a la educación, donde de la universidad que somos nosotros, Tequisquiapan, los tequisquiapenses son el
menor porcentaje e interesados a estudiar. Muchos de los estudiantes vienen de otros estados, de otros municipios. ¿Cómo es esto una fase de la producción de vino? Es todo. Bueno, son muchas preguntas en una, finalmente, y muchos aspectos a señalar. En el caso de Querétaro, y a diferencia de Tequila, sí que lo conozco un poco más, porque sí que lo hemos trabajado, sobre todo con Daniel de Jesús, que hizo su tesis justamente en Querétaro, ¿no? Y sobre todo con algunas bodegas en particular. A ver, decía que la gente no viaja para tomar. Realmente no merece la pena para nadie moverse tanto para ir a tomar. Entonces, la gente viaja por algo más. Otra cosa es que una vez estás allá, te encuentres con una feria que te permite, ya que estás allá y ya que estás valorando el territorio, el vino y lo que quieras, ir a tomar, ¿no? Pues entonces, finalmente, ¿qué vas a hacer? Pues no fuiste a tomar, pero ya que estás, pues tomas, ¿no? Porque me lo estás poniendo, pues, a disposición, ¿no? Y además, ¿para qué se hacen esas ferias? Pues las ferias son, evidentemente, para dar a conocer el producto, para activar el comercio local, etcétera, etcétera, pero es un elemento de ocio, con lo cual la gente no va a ponerse sesuda en una feria, ¿no? Pues va a tomar, y todo eso tiene sus consecuencias también, pues que hay que tener claras y gestionadas, ¿no? Las ferias y las rutas forman parte del turismo del vino, pero no es, las rutas sobre todo tiran para un lado y la feria finalmente acaba convirtiéndose pues en un festejo, ¿no? Y un festejo además pues que se liga con distintos productos, ¿no? Pues porque todo el mundo sabemos pues que pues el vino se liga con el queso, incluso con platos tan variopintos como la paella, ¿no? Y sobre todo pues en Querétaro así ocurre. Y eso tenemos por un lado. Por otro lado tenemos también pues el prestigio y la incardinación de los territorios con el mismo producto, con la producción del vino y con la salida a nivel de precio. Pues ahí, claro, eso forma parte de todo un juego de equilibrios con los distintos territorios y con la valorización de ese vino en los aspectos la puesta en valor de ese vino en relación con el panorama general de producción de vino estatal, por ejemplo, ¿no? En el caso de Querétaro, pues decíamos, si hablamos de vino principalmente en México, pues estamos hablando de Valle de Guadalupe, ¿no? Que es donde está pues todo el reconocimiento, la mayor parte de la producción, y después también estamos hablando pues de Coahuila, estamos hablando de Querétaro, estamos hablando de otros territorios. A partir de ahí, el caso de Coahuila es distinto quizás, pero el resto pues tiene que incardinarse dentro de un juego de equilibrios, ¿no? De producción, de valorización de la producción y de entrada a nivel de precios en relación con todo el resto del país. Y ahí en muchas ocasiones es difícil salir. Es el caso que comentaba, por ejemplo, con la DO Cava, ¿no? Y recordemos que en Querétaro también se producen espumosos, pero sobre todo con una empresa muy grande que pertenece al centro de la DO Cava. Desde ahí, pues es difícil salir, porque una vez, por ejemplo, en el caso de la DO Cava, que se te encasilla por la parte baja de la oferta, pues es difícil decir, no, pero es que yo produzco los mejores vinos que pueden estar súper bien valorados, ¿no? Ya, pero voy a valorar mejor otros porque tu territorio igual no está tan bien valorado, o a nivel de precios pues estás compitiendo en otra liga, ¿no? Pues ahí es lo que son estamentos que se van estableciendo, y a partir de ahí en muchos casos es difícil salir. Cuesta muchísimo tiempo, muchísima inversión y sobre todo muchísima puesta en valor y enfocar hacia afuera que todo eso pueda cambiar. Y se me olvidó algo, discúlpame, porque había 3 cosas, ¿no? Sí, es una fase que se puede superar. Bueno, es parte de lo que dice de que toma tiempo y credibilidad. Yo creo que es una fase que se puede superar, pero cuesta. Yo creo que claramente cuesta, porque una vez se han creado o tenemos ya en mente las imágenes creadas, es después difícil modificarlas. Entonces hay que poner mucho esfuerzo ahí y mucha inversión para que todo eso pueda cambiar.
La parte buena es que pues sabemos cómo es y sabemos cómo funciona, ¿no? Por lo tanto, también en muchos sentidos sabemos lo que tenemos que hacer. Lo que cuesta es esfuerzo y dinero. O encontrar un discurso alternativo, que también suele formular, ¿eh? Pero sí, pues no es definitiva, pero cuesta. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos por sus preguntas. Tendremos oportunidad de todas maneras de seguir platicando con el doctor, ¿eh? Le vamos a entregar un reconocimiento. Adelante, doctora. Al doctor por su participación, agradeciendo su participación, pero tendrán la oportunidad de seguir platicando con él porque va a estar aquí todo el día, así que siéntanse en la libertad de acercarse. Me voy a permitir dar lectura al reconocimiento que le entregaremos al doctor Javier. La Academia Mexicana de Investigación Turística, el Colegio de la Frontera Norte y la Universidad Autónoma de Baja California otorgan la presente constancia al doctor Javier Medina por su valiosa participación como conferencista magistral con la ponencia El vino como producto ligado al territorio, al desarrollo socioeconómico local, construcción de territorios y turismo enogastronómico en regiones vitivinícolas. Como parte del 16º Congreso Internacional de la Academia Mexicana de Investigación Turística, Gastronomía y Vino, celebrado del 28 al 30 de septiembre del 2022 en Tijuana, Baja California. Firman al calce la doctora Nora Bringas Rábago, doctora Martofelia Lobo Rodríguez y su servidor. Asimismo, hacemos entrega de un obsequio de manos artesanas de Tijuana. Muchas gracias.